Y quiero hacer mi exposición basado en dos herramientas importantes. Una, la definición conceptual sobre el condicionamiento de programas sociales y los problemas que se ven desde la Procuración de Justicia Penal y Electoral, y otra que tiene que ver con los datos estadísticos, de cómo se ha ido desarrollando las actividades de condicionamiento de los programas sociales, sobre todo de cara para el proceso electoral de 2018. Hace unos momentos revisaba los datos de Prospera y los informes que presenta Prospera son bastante interesantes. Dice que 7 millones de familias son beneficiadas, pero cuando uno empieza a hacer la cuenta de entidad por entidad federativa, los 7 millones se convierten en una cantidad mucho mayor. Por ejemplo, si ustedes analizan el Estado de México, tiene más de 2.600.000 beneficiarios de Prospera, con 2,5 millones de beneficiarios en Veracruz, con una cantidad importante de más de 1,5 millones en Chiapas, y esto implica, si vemos en conjunto, que en realidad en los estados de mayor marginalidad hay un mayor número de beneficiarios de programas de Prospera, y esto puede implicar un uso clientelar, que es lo que yo quisiera, digamos, acreditar o presentarles como hipótesis a ustedes. El primer problema es la conceptualización. El condicionamiento de programas sociales, primero hay que decirlo, es una práctica que vulnera los derechos sociales. Los derechos sociales son expectativas positivas adscritas a los sujetos por las normas jurídicas en el ámbito de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Esto implica una primera precisión conceptual. Se trata de acciones por parte del Ejecutivo para poder satisfacer ciertas necesidades de carácter básico de las sociedades. Sin embargo, el problema que ha tenido esta administración es que han confundido esto, que se trata de derechos, con logros de la administración. Al plantearse los programas de Prospera, se plantean, o en general, de la participación de programas sociales en SEDATU, Zagarpa y Cedesol, vamos a encontrar esa línea argumentativa de que se trata de logros de los gobiernos o de prebendas que da, en todo caso, la autoridad. Y la tesis que yo quisiera defender frente a ustedes tiene que ver con que hay una correlación directa entre la marginalidad, el otorgamiento de programas sociales y el condicionamiento con fines de naturaleza electoral. Vamos a tomar en consideración los datos estadísticos de Coneval, en donde se habla de que se sufre, pues más de la mitad de la población mexicana se encuentra en condiciones de pobreza, y estamos hablando de que el 11.4 millones de mexicanos estarían en el ámbito de la pobreza extrema. A partir de ahí habría que plantear cómo ha ido evolucionando el tipo penal y cuál es la relación que existe en el ámbito del condicionamiento y la marginalidad. Y esta es la primera gráfica que quisiera mostrarles. Si ustedes pueden ver, esta gráfica está planteada hasta el año 2016. Abajo ven los datos también sobre el proceso electoral de 2017. Los 4 procesos que incluyeron al Estado de México, al Estado de Coahuila, Veracruz y, por supuesto, Nayarit. Primero, lo que habría que plantear es que hay un crecimiento en las denuncias relacionadas con programas sociales cuando estamos en un proceso electoral federal. Era un proceso, yo les diría que muy reducido en cuanto a los casos, pero evidentemente cuando no había proceso electoral federal, las denuncias disminuían en la sede de la Fiscalía. Sin embargo, en 2014 vamos a ver una inflexión. La inflexión tiene que ver con 2 elementos. Primero, la transición del sistema procesal penal, del sistema tradicional al sistema procesal penal de corte acusatorio. Y esto se demuestra con los colores. La parte color vino son las averiguaciones previas iniciadas, la parte en color gris son las carpetas de investigación iniciadas en el sistema procesal penal acusatorio. También hay una modalidad importante que hay que resaltar aquí y tiene que ver con la transformación de los tipos penales. Hasta el año 2014, los tipos penales estaban relacionados solamente con servidores públicos que condicionaban el programa social. La penalidad era 2 a 6 años de prisión y, por tanto, si a los 4 años no se había iniciado la investigación, se prescribía la conducta delictiva. Y la parte importante para mí es que la reforma de 2014 establece una nueva modalidad.
Y esa modalidad se encuentra en el artículo 7, fracción séptima, que señala que cualquier persona que condicione un programa social va a recibir una pena de 6 meses a 3 años de prisión, y esto ha generado una, digamos, transformación del modelo de condicionamiento de programas sociales. Antes las personas que eran denunciadas eran servidores públicos, hoy son las beneficiarias, particularmente mujeres, beneficiarias de los programas sociales, que son instigadas por los servidores públicos en esta modalidad que podemos llamar Luis Miranda. Se establece en el año 2017, sí, se establece en 2017, y es que las mujeres sean las que condicionan los programas sociales. Pero hay un incremento importante. Y esto también es una parte relevante que tiene que ver con la nueva ley, con la transformación del sistema procesal penal acusatorio, y el 29% de los asuntos de los cuales tenía conocimiento hasta 2017 la Fiscalía estaban relacionados con esto. Ese 7, fracción séptima, es condicionamiento de programas sociales y es compra de voto, y el 8.13%, 328 asuntos, están relacionados con servidores públicos que condicionan programas sociales. Aquí me gustaría, esta lámina creo que lo que refleja son dos cosas. Uno, ya lo mencioné, el incremento en las elecciones federales, y dos, el incremento en esta administración federal. Es decir, se ha multiplicado el condicionamiento de programas sociales. Uno de los candidatos presidenciales, José Antonio Meade, ha planteado ayer que su propuesta para erradicar la pobreza tiene que ver con aumentar el monto de Prospera. En realidad esto evidentemente no va a disminuir la pobreza tendría que disminuirse con proyectos productivos y no con aumentar el dinero que se da de manera directa a los beneficiarios de los programas sociales. Sin embargo, lo que sí aumentará, si se hace ese aumento, es el condicionamiento de los programas sociales y el clientelismo político. Por eso la expresión no es una expresión menor y no es una expresión que se pueda pasar inadvertida desde el ámbito de la academia, porque hay una intencionalidad de mantener esta política de la actual administración federal de convertir a los programas sociales no en un mecanismo para detonar el crecimiento, sino en un mecanismo de clientelismo político. El otro punto es la vinculación entre incidencia delictiva y la marginalidad. Esta tabla está desarrollada por tipo de carpeta de investigación o de averiguación previa, y se hace un comparativo por 100,000 habitantes. Se divide entre el número de denuncias por 100,000 habitantes, y esto permite tener un indicador. Es interesante que dependiendo el estado es donde el programa social déjenme plantearlo así. Cada vez que tenemos elecciones en un estado hay mayor presencia de beneficiarios de los programas sociales y hay una mayor incidencia delictiva electoral. 2015 fue Chiapas el ejemplo paradigmático, pero 2016 esto se fue presentando en otras entidades federativas. Y en el mapa, ustedes pueden ver en el primer mapa, en los colores cálidos, los estados de mayor marginalidad. Y ahí se encuentran evidentemente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, como los estados donde hay una mayor denuncia. En condicionamiento de programas sociales, y esto es interesante, si lo contrastamos con los mapas de colores más bien morados, ahí vamos a encontrar que Chiapas, Nayarit y Quintana Roo Yucatán fueron los estados donde hubo una mayor presencia de condicionamiento de programas sociales, seguidos evidentemente por Veracruz, por Puebla, por Oaxaca, por Guerrero. Si hacemos el cruce, vamos a encontrar que Chiapas es el caso paradigmático. Aquí los programas sociales se utilizaban a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero lo mismo también ocurría en otras latitudes. Por ejemplo, en 2015 fueron los programas sociales que se utilizaron a favor del PRI en Veracruz, se utilizaron también, pero una parte que me parece también importante relatar es que esto no se encuentra considerado en un solo partido político. Esto es condicionamiento de programas sociales 2017, y el estado que presenta un mayor condicionamiento de programas sociales de asuntos 2007, pero derivados de la elección de 2016, era Puebla, es decir, el PAN, el Partido de Acción Nacional. Nuevamente quiero llamar la atención de esto. Este dato de 2017 implica lo que estaba pendiente de resolver de 2016, pero ahí ya aparece el Estado de México, ya aparece Coahuila,
ya aparece Nayarit y ya aparece Veracruz. Es decir, los cuatro estados que tuvieron elecciones tuvieron un problema de condicionamiento. Y este es un dato que he planteado mucho, una estadística respecto a la fracción segunda, en qué estados se presenta un mayor número de denuncias y de casos de condicionamiento de programas sociales, tiene que ver con el desarrollo económico del estado. Chiapas, Oaxaca y la zona norte de Puebla son los que presentaban con datos de 2014 a finales de 2017 el condicionamiento de programas sociales. Quiero un caso de serie de sentencias, me las voy a brincar por el tiempo, se pueden discutir ya en el ámbito de la discusión personal, pero mi punto tiene que ver con mostrarles estos mapas de riesgo para el proceso de 2017. Coahuila y el impacto que puede tener en 2018. Estos son datos de Coahuila, el Estado de México, pero también Michoacán, también se pueden ver ya en Querétaro y estoy ya trabajando Chiapas. Coahuila es un asunto interesante. Los municipios con mayor marginalidad son los que están en el mapa de abajo, en el primer mapa de abajo, y son los que tienen los colores más marcados, con mayor intensidad, mientras los beneficiarios del programa Prospera se encuentran no en los municipios de mayor marginalidad, que es donde uno esperaría, sino se encuentran en Saltillo y en Torreón. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Comprando a partir de los programas sociales la voluntad popular, porque además hay que decirlo, Torreón tiene un gran desarrollo urbano, Saltillo tiene un gran desarrollo humano, y lo que estamos viendo es que ahí se concentra el mayor número de beneficiarios de los programas porque se trata de los lugares que tienen mayor densidad poblacional. Y esto es el Estado de México. Nuevamente llamo la atención sobre que la zona norte, que es la zona de influencia del Partido Acción Nacional, no tiene porcentajes de beneficiarios del programa Prospera. Si ustedes se van a la zona oriente, que es la zona de votación de Morena o del PRD, pienso en Nezahualcóyotl, en Texcoco, en Chalco, en Ixtapaluca, etcétera, van a encontrar que tampoco tiene porcentaje de beneficiarios del programa Prospera, a pesar de que existen amplios niveles de marginalidad en la zona. ¿Dónde se encuentran los beneficiarios? De Atlacomulco hacia el sur, es decir, en la zona de votación del PRI. Si esto no es condicionamiento, digamos, si esto no nos está reflejando un problema de clientelismo político, yo no sé qué es lo que quiera reflejar. Y nuevamente quiero hacer una referencia a algo: 2.600.000 beneficiarios del programa social Prospera solo en el Estado de México. Si hay una movilización de ese programa, puede definir una elección de gobernador. Esto lo ha planteado Bernardo Barranco en un libro reciente, en un trabajo de la maestra Vanessa sobre el condicionamiento de programas sociales en 2017, pero creo que tiene que llamarnos la atención para 2018. Esto es Michoacán. Michoacán, podemos decir que es un mapa que sería sano. Cuando hay mayor beneficiarios del programa Prospera, se encuentran en municipios que no son realmente relevantes, digamos en términos políticos, en términos históricos sí, por supuesto, Nocupétaro, ¿no? Carácuaro, está Nahuatzen, por ejemplo, Aquila, pero lo que aquí quiero llamar la atención es el porcentaje de beneficiarios. En Nocupétaro el 72% de las personas reciben programas sociales. ¿Qué significa eso? Que esa elección municipal se puede definir si todo programa social de Prospera es utilizado con fines electorales. Y algo que es importante relatar es que en todo el estado de Michoacán el 26% de los habitantes son beneficiarios del programa social de Prospera. 26%. No es casual Michoacán, porque después del Estado de México es el estado que tiene mayor nivel de ingreso por participaciones federales durante el año 2017. Es decir, creo que este es un elemento a tomar en consideración. 26% de las personas son beneficiarias de un programa social. Esto, perdónenme, con las modalidades que estamos viendo en este momento, a partir de entrega de tarjetas, a partir de entrega de dinero, en vez de generar proyectos de naturaleza social, el problema puede digamos, tener un efecto en los procesos electorales. Municipios donde el más del 60%, como Nahuatzen, el 72% de la población, como Nocupétaro, son beneficiarios del programa, perdónenme, insisto, pueden ser definidos a partir del condicionamiento de los programas sociales.
¿Qué encuentro yo, digamos, como retos? Primero, la verificación de padrones de beneficiarios. En México tenemos 9.461 programas sociales a nivel federal, estatal y municipal, muchos repetidos, y la mayoría no tienen reglas de operación y padrones de beneficiarios claros. Hay una persona, Juana Hernández del municipio de Ecatepec, que recibe 100,000 pesos por programas sociales. Varios tipos de programas, ¿no? La afectiva, a nivel estatal, Prospera. Y aquí el punto es que en este momento, en las campañas electorales, tendría que haber una prohibición, o hay una prohibición, había una prohibición, no incremento de los beneficiarios, solamente que el Tribunal Electoral, al momento de resolver la sentencia de cancha pareja, eliminó esta prohibición que había planteado el Instituto Nacional Electoral en un acuerdo para regular los programas sociales. Por eso, las dos resoluciones de cancha pareja y de programas sociales del Tribunal Electoral, que fueron tomadas por mayoría, también hay que decirlo, el voto en contra de Reyes Rodríguez, generan una condición de inequidad en los procesos electorales porque impiden que haya reglas en el ámbito de lo electoral para sancionar el uso ilícito de los programas sociales. El argumento es que no había ley reglamentaria del artículo 134. Lo que se les olvidó a los magistrados es que efectivamente no había ley reglamentaria, pero la LEGIPE establecía una serie de principios que podían sancionar a un determinado catálogo de personas por el incumplimiento de las normas electorales. Que además de las normas explícitas existen normas implícitas para cumplir con las normas explícitas, y que esto el Tribunal Electoral en las anteriores integraciones, sobre todo en la 96-2006, había generado una práctica de ampliación de la competencia a partir de la jurisprudencia para poder regular mejor las condiciones sociales. Y tercer tema que se le olvidó a los magistrados de la Sala Superior que votaron este asunto fue que la ley reglamentaria del artículo 134 solamente estaba referida en términos del transitorio de la Constitución al párrafo octavo, es decir, a comunicación social, pero no al párrafo séptimo, que es el que habla de la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Y por tanto impidieron que hubiera ciertos controles sobre los programas sociales de cara al proceso electoral y que las personas que fueran, digamos, denunciadas en sede administrativa pudieran tener una consecuencia. Entonces, esa sanción no fue, digamos, esa sentencia es una sentencia que no es ingenua en términos constitucionales ni políticos. Segundo, verificar el ejercicio de gasto en programas sociales. Esto es algo que ya ha planteado de forma muy clara la Acción Mexicana contra la Pobreza. Ellos han acreditado que entre enero y febrero de 2017 y enero-febrero de 2018 hay un incremento entre el 21 y el 41% del gasto en materia de DICONSA, Prospera, Cedesol, y 491% en protección social relacionada con el gasto de contratación directa de asesores en el ámbito de Cedesol. Perdónenme, ¿por qué de 2017 a 2018 hemos incrementado tanto el gasto de los programas sociales? Creo que la única respuesta es el proceso electoral 2018. Lo de las legislaturas locales, el Estado de México autorizó durante 2017 la entrega de programas sociales durante la campaña electoral. Creo que esto es algo también que tenemos que verificar que no haya sucedido en las 30 entidades federativas que tienen proceso electoral local. El Estado de México, los representantes del PRI particularmente recibían beneficios de los programas sociales y no había transparencia de la operación. Y quiero nada más finalizar con esta nota, ya sé que me excedí en el tiempo que me habían planteado, pero quisiera plantear esta nota. Es importante que haya observación electoral en campo, es decir, sobre todo en las regiones rurales. En el Estado de México votó el 66% de la población en 31 municipios, que son los 31 municipios más pobres. Si ustedes se iban a los municipios más desarrollados, votaba un menor número de personas. El problema con estos 35 municipios más pobres es que votó 13% más del promedio del Estado. El promedio del Estado era 53% de votación. En los lugares donde había más votación, como por ejemplo esos 31 municipios, había más votos por el PRI. Es decir, en los municipios rurales pobres se vota más hubo más votos por el PRI y en ocasiones hubo municipios donde la diferencia era 66% por el PRI, 16% por Morena. Digamos, la diferencia es muy grande.
Y a lo que hay que llamar la atención en este punto en específico es que en México votan entre el 44 y el 52% de la población. ¿Cómo se hizo en el Estado de México para que en 31 municipios votara el 66% de la población? Y lo más importante, sobre todo en lugares donde, según el INEGI, hay una amplia despoblación en razón de la marginalidad, la pobreza y la migración hacia Estados Unidos. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales que hay que ver para este proceso electoral, para evitar que se utilicen los programas sociales para fines electorales y que, por el contrario, podamos tener un proceso electoral que transite por los canales del Estado Constitucional de Derecho. Pero por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.